Bueno, pues damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Armando García. Él es nieto de una de las cantantes más importantes de la música mexicana, diría yo, la señora Ana María González. Y bueno, el Consejo de la Crónica San Cristobalense, el Seminario de Cultura Mexicana, la Asociación de Profesionales de la Psicología en Chiapas, el Museo Casa Utrilla, le dan la más cordial bienvenida a esta charla, justo hoy que se conmemoran 38 años de su fallecimiento. ¿Es correcto? Porque falleció el 18 de junio de 1983. Le damos la bienvenida a Armando, bueno, aquí su nieto, y que tendremos una charla sobre la vida de Ana María y pues las experiencias de Armando con ella como su abuela. Muchas gracias, es un amable estar aquí con todos ustedes allá en Chiapas y en todas las partes que nos están escuchando. Es un placer. Bueno, pues Ana María nació en Veracruz, estuve leyendo ahí algunos datos de ella. Y lo que más me gustó, pues, es que la llamaban la voz luminaria de México. Eso a mí se me hace muy importante. Y cuentan que desde que era muy joven, pues ella ya había, había sido vista por la gente alrededor porque cantaba muy bonito desde que era muy jovencita y posteriormente se fue a la Ciudad de México ya a incursionar propiamente como cantante. Pero bueno, es diferente en esta figura profesional a la figura de la abuela, ¿no? ¿Usted cómo la recuerda, Armando? ¿Qué es lo más importante para usted de sus recuerdos? Pues yo la recuerdo desde la edad de 5 años, pero me cuentan que cuando yo nací hace muchos años, este, por cuestiones del destino, mis padres muy jóvenes, pues como todo abuelo, ella se encargó de los nietos, en este caso de mi persona, y me cuentan que me quedaba yo con ella de bebé. Entonces, si ella cantaba Muñequita Linda de María Grieber, me cantaba mi Muñequito Lindo, me imagino. Entonces me cuenta que ella, y me contaba ella y mi tía, su otra hija, me cuenta que me arrullaba con las canciones de moda, las de Lara, las de María Grieber, de Gonzalo Curiel, y eso es lo que yo recuerdo que me contaban, pero yo cuando tenía yo 5 años de edad, siempre esperaba, yo vivía en la casa de mi abuelo, y yo siempre esperaba que llegara mamá Ana, que así me acostumbré yo a llamarla. Entonces ella llegaba a la casa de mi abuelo, pues llegaba como toda abuela, con Ah, besos, caricias, regalos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que sí, claro, por su calidad de artista llegaba pues en un automóvil y era él, pues era la el sensación de la cuadra, automóvil, ¿no? era la sensación de la cuadra, la gente hablaba, toda la gente se asomaba por las ventanas, y es lo que yo recuerdo cuando yo tenía 5 o 6 años, más o menos por esa época. Y después ya con el paso del tiempo, por lo regular, siempre la veía en algún momento familiar, ya sea una enfermedad o un tío o algo relacionado con la familia, la veía, inclusive llegaba ella a, a donde yo vivía y me mandaban a avisar que estaba esperándome ella en su carro. Yo iba a bajar, platicaba con ella. Y ya con el paso del tiempo, casi todos los encuentros eran familiares. Claro, Tenía claro. yo dos primos, que no me acuerdo, son sobrinos de Porque ella. ella tuvo dos hijos, ¿verdad? Estoy entendiendo bien. Ustedes entonces es hijo de Olga, de su No, yo hija. soy hijo de Lorenzo. Ah, de Lorenzo, ok. Mi abuela contrajo matrimonio con Lorenzo García Ruiz. Mm, mm. Eh, yo no sé muy bien cómo se conocieron, pero parece ser que mi abuelo fue extra en películas. Mi abuelo sale como extra en una película de Mario Moreno Cantinflas que se llama Sangre y Arena, de esas Mm. películas, creo que de blanco y negro. Y ahí aparece mi abuelo, papeles extras. Después, con el paso del tiempo, supe que también incursionó como bailarín. Y yo me imagino que en esa época se han de haber conocido y subo flechazo. Y lo que yo recuerdo de ellos dos juntos es que un Mm. día me tocó hacer el álbum familiar. Estaba yo en casa de mi papá y mi papá tenía una montaña de fotos y empecé a armar yo el álbum familiar y ahí me encontré la foto de la boda entre mi abuelo Lorenzo García
por eso yo me apellido García. Claro. Y Ana María, y estaban así de lujo. Mi abuelo era el tipo de varonil, que era como un dandy, sí, muy guapo, muy porte. Yo me imagino que ha sido la forma de vestir de esa época, pero era del tipo de personas que se vestía sin ninguna arruga en su traje, bien presentable. Entonces, tenía atractivo pues, a todas las damas. Tenía su pegue el señor. Y lástima que yo no heredé eso. Bueno, no sé, habría que ver también cómo era usted un poco más joven, ¿no? Eso creo que va Claro, cambiando sí, un poco con los años, ¿no? Además, pues usted claro. también ha tenido una carrera muy interesante justo en su carrera periodística y en su carrera teatral. O sea, mire cómo las cosas finalmente se van heredando, porque usted no solo es periodista, viene de una familia de artistas y también incursionó en el teatro, ¿no? Entonces, eso es muy importante de ir reconociendo en las familias, que luego sí hay un seguimiento, como un gen ahí artístico que todos van heredando, ¿verdad? Y las veces que yo recuerdo ya de todos los encuentros fueron cuestiones familiares. Y sí recuerdo que yo iba mucho a la casa de su hermano, Ricardo del Valle, porque Ana María, su nombre de apellido paterno es del Valle. Entonces, después ya el González es otra historia que no la tengo muy clara, de dónde vino el González, y solamente he tenido recortes y comentarios familiares de dónde vino el González, que si usted lee las biografías, una y otra no se contradicen, sino tienen datos diferentes a los que yo tengo. Por Pues ejemplo, sí, el nombre de González, la que yo tengo, el nombre de González, la versión que yo tengo, es que Ana María González era otra persona, pero eran muy amiguitas, demasiado amiguitas las dos, y les tocó a Ana María González, iba a concursar en una estación de radio, pero al momento que la llaman a la niña Ana María González, le dio el pánico escénico y y le pega el entonces codo salió a su mi abuela abuela. y dice, sube tú, y ahí va mi abuela, y les presento a ustedes, el locutor, les presento a ustedes a Ana María González, los aplausos. ¿Y qué va a cantar, niña? Pues voy a cantar una canción del maestro Gonzalo Curiel. La canta, y recuerdo que mi abuela, en una entrevista que le hicieron, que le pusieron en su mano 3 pesos como pago de la presentación. Y de esos 3 pesos fueron los que se inició la vida de un artista. Pero Wow. que me contó a mí y contó también mucho a la gente con lo que la entrevistaban, ella contaba mucho esa historia. Pero era un programa de una pitomisa en ese tiempo y había partes musicales y ahí le dimos un premio 3 pesos. Bueno, Y y de ahí, supongo que ha de haber sido muy joven, ¿no? Cuando le dieron los 3 pesos, ¿no? Pues le damos la bienvenida a la doctora María Nerina Domínguez, que se está integrando a nuestra entrevista y aquí estamos ya disfrutando con Armando. Y bueno, yo quería comentar brevemente, pues que ella fue la primera que presentó la canción de Agustín Lara de Solamente una vez, que Agustín Lara la invitó a Argentina y se fueron los dos y ella fue la primera en interpretar la canción. Y por otro lado también el Chotí de Madrid, que a mí me gusta tanto ese Chotí, me gusta muchísimo mis abuelas. Yo tenía una abuela que cantaba ópera y siempre yo era niña y oía Madrid, Madrid, Madrid. Entonces me emocionó mucho saber que también ella fue la primera que lo interpretó y bueno, eso nos da una idea de su calidad artística, ¿no? Ahora en el consejo estaremos subiendo videos sobre ella y también sus interpretaciones. Doctora N, le cedo la palabra. Maestra Laurita, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También aquí al maestro Armando García, que no tenía el gusto de conocerlo, aunque sea por esta vía se puede conocer. Me disculpo por haber ingresado un poquito tarde, aquí andaba teniendo un problema con el ingreso, pero ya estamos por acá para hablar un poquito de esta persona tan maravillosa que estuvo en este ambiente artístico y que muy pocos conocimos. Yo, de hecho, no la conocía, nunca había escuchado de ella. Mi familia no me habló de ella.
y a través de ti, Laurita, que logro saber de quién se trata. Ya me puse ahí a ver algunos videos, a ver un poquito más de su historia, y sí, una grande del cine mexicano, pasó a la historia, aunque muchos desgraciadamente pues no conocíamos, pero ahora lo que vamos a hacer nosotros en el Consejo de la Crónica es darle difusión, pasar videos, dar a conocer su vida y para engrandecer un poco más la historia de esta gran mujer. Gracias. Y bueno, entonces, pues siempre estaba en contacto con Agustín Lara, pero también con otros compositores, ¿no, Armando? Eso estoy viendo. Y justamente usted, creo que le digo, también heredó ese gen, porque usted tiene el programa en Nuestra América Radio y siempre está entrevistando a todos los hijos y nietos de compositores mexicanos, y así que cada semana nos deleita también con los hijos de todos los compositores y bueno, también a través de Mirza Maldonado, sí que se ha hecho un buen vínculo para recuperar esta parte de la música mexicana, ¿no? Y claro, en cierta forma la carta de el rompehielo, por ejemplo, de tener una plática con los artistas, los hijos de artistas, el rompehielo es cuando mencionan a Ana María. Ahí se rompe todo tipo de frialdad, por decirlo así, que puede existir entre un periodista y una persona que voy a entrevistar. O sea, a veces va muy serio, pero cuando una vez que yo digo soy el nieto de, se abren todas las puertas. Y así es como me la he llevado. Y en cierta forma, gracias a Mirza Maldonado, porque ella fue la que me lo sugirió, me dijo, ella tiene un programa que entrevista también a hijos de compositores, algunos todavía viven, otros no, y de ahí me dice, entrevista a este, y ahí voy, tranquilo, y a la hora que yo veo el estilo de música de esas personas, por ejemplo, hace poco me comuniqué con un trovador del estado de Nuevo León y le dije, para romper hielo, le digo que yo soy el nieto de, ahí se abrió todo ya. Oh, sí, que era una institución, que era de esto, lo otro, y empiezan a recordar. Les voy a contar una anécdota. Sergio Corona, ¿conoce a Sergio Corona? Claro. Él estuvo en San Antonio, Texas, yo estaba trabajando en un diario y lo fue a entrevistar. Bueno, era una serie de cómicos. Estaba el hijo, no, el papá de Angélica Vale, no me acuerdo los nombres, pero había bastantes personas. Me voy atrás de escena y me encuentro con Sergio Corona. Y ya lo entrevisté, platicamos y dije, señor Corona, ¿usted ha oído hablar de Ana María González? Se para, se me queda viendo así y empieza a chiflar de Cole Porter, solo volver a empezar. Volver a empezar. Empezó a chiflarla, pero buen tonito, me dice, sí, se la recuerdo, era mi cantante favorito. Sí, le digo que yo le comenté a mi Todos papá. los que yo he hablado siempre dicen lo mismo. Mi papá me Ya que dijo, empieza a chiflar los éxitos de Ana María González. mi De papá volver a sabía empezar. perfectamente de quién estaba hablando. Y cuando yo empecé a escuchar la música de doctora Enedina, yo recordé mi infancia porque era música de mis abuelas. Y me acordé entrando a la casa de mis abuelas, a la casa Utrilla, y escuchar la música. Y mi papá me dijo, claro que la conozco, y me empezó a hablar de las canciones, y me dijo, pero que por supuesto, porque ella es un referente en la música mexicana, y no solo en América Latina, sino también, pues mucha de su carrera la desarrolló en España, ¿no? Y Entonces, es gracias a Chotis Madrid. mm, Sí, porque Ana María se llevó el chotis mucho antes que Agustín Lara viajara a España. España escribió todas esas melodías relacionadas a España sin haber conocido a España, según lo que sé. A lo mejor estoy equivocado, pero según lo que yo he aprendido de ella es que ella fue la embajadora de Lara en España. en España. Uh-huh. Yeah, así es. Doctora N. Yo recuerdo una anécdota, tenía mucho que no me acordaba de esto. En el rancho de mi abuelo tenía una vitrola y en una ocasión él estaba tocando un disco de esos grandotes de acetato. Uh-huh. Y yo no sabía de quién se trataba. De hecho, yo no me acordaba hasta que le pregunté a mi mamá si sabía de quién se trataba y me dice, sí, es que a tu abuelo le gustaba mucho cómo cantaba esa señora, Ana María González.
Digo, sí, hace muchas primaveras, no voy a decir cuántas, pero sí, muchas primaveras que escuché su música. Mi abuelo le encantaba. Estamos hablando ya de hace 30 años, quizás. Y nuestros abuelos les gustaba esa música, lo disfrutaban. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo esa bonita música. Ya no se les enseña a los chicos a escucharla porque en casa ya no se escucha. Se debería de retomar esa música y decirles a los chicos de ahora, incluso pues a los no tan chicos, de estos grandes artistas que existieron, de estos grandes cantantes, incluso, ¿por qué no de estos grandes actores que fueron parte del cine mexicano, pero que hoy día ya no se conocen y que se están perdiendo, se están quedando en el olvido y no se debería de permitir porque es parte de la esencia del mexicano conocer a estas grandes personalidades que le dieron voz al cine mexicano, que dieron voz a la música mexicana, que trascendieron fronteras, porque no solo se quedó en México, sino que trascendieron más allá de ese terruño mexicano y que se dieron a conocer también en otros lugares. Yo, si me da tiempo, les quiero contar dos anécdotas relacionadas un poco a lo que usted me está diciendo, Enedina. Un día viajé yo a la Ciudad de México, más bien viajé cuando falleció mi abuelo Lorenzo, en 1980. Pero antes de ir a la misa que Ana María tenía preparada para mi abuelo, llego a la Ciudad de México con un encargo para una familia de una comadre de Los Ángeles, California. Llego al Distrito Federal, le hablo a la persona y quedamos de vernos en una estación del metro de la Ciudad de México. Llegué ahí, entrego el recado, bueno, el paquete que me habían dado. Me dice, era una muchacha, me dice, fíjese que mis padres quieren invitarlo a cenar. Y dije, bueno, pues vamos. Fuimos, no sé a dónde haya sido, llegamos a la casa, ya, atendimos, mucho gusto. Y el señor me dice, el señor de la casa me dice, oiga, ¿no le molesta si toco algo de mi música? No, está bien, está en su casa. Ya me senté. Saca de esos discos grandototes, lo pone y era Ana María González. Yo me quedo callado así. Y le pregunto, ¿a usted le gusta esa música, señor? Sí, muy bien. ¿Por qué? Oh, me casi me cuenta toda la vida de mi abuelo. Y me dice, ¿y usted la conoce? No, para nada. Sería mi ilusión conocerla. Empezó a decir casi todos sus deseos. ¿Me permite su teléfono, por favor? No había celulares en ese tiempo, ya con eso les digo. Pues sí, agarré el teléfono, marqué y era Ana María a tu lado. Yo le decía, mamá, Ana, sí, ya voy para allá, nada más que tengo que buscar quien me lleve. Me dice, ¿sabes qué? Tengo a una persona que te adora, te admira y quizá sea el que me lleve a donde estás tú. Sí, ¿cómo se llama el señor? ¿Cómo dice que se llama el señor? Sí, ¿y dónde estás? No, pues estoy en tal parte, pero tienes toda tu colección de discos. Es más, tiene el deseo de conocer. Pásamelo el teléfono. Casi el señor se desmaya ahí. Que se den una idea. Y la segunda anécdota, estaba yo entrevistando a la hija de Tomás Méndez, el autor de Cucucurru Paloma, y también la misma táctica, decirle que soy el nieto de Ana María, pues no la ubico, quién sabe qué, y ahí acabó, bueno, ya no se hizo. Al rato me escribe su esposo, que se llama Arturo Cordero, el hijo de Vicente Cordero, el autor de Juan Charrasqueado y ese tipo de cosas. Y creo que también son parientes de Joaquín Cordero, y le dice su esposo a la hija de Tomás Méndez, claro, era muy famosa, es más, mira, y me mandan Golondrina de ojos negros en la voz de Ana María González, de autor Víctor Cordero. Wow. Y ella había cantado. Y ahí ya esas cosas que están pasando nada más en estos días, para que se dé una idea de la magnitud de lo que fue Ana María González, ya 38 años de haber fallecido. Y justamente hoy, ¿no? Son anécdotas muy buenas, muy buenas. Yo tengo una pregunta, Armando. ¿Usted cree que ser hijo de una abuela, perdón, ser nieto de una abuela tan famosa,
le dio a usted cierta exigencia en su vida? ¿El venir de esa familia le exigió a usted algo o solamente fue una carta de presentación? No creo que me haya exigido. La cuestión es que lo que pasa es que yo no crecí con Ana María. Hay otro nieto que se llama Luis Octavio y él sí agarró el apellido González, inclusive se llama Luis Octavio González. Fue ingeniero de sonido de Juan Gabriel por un tiempo, ahora trabaja en una televisora en México, en la Ciudad de México. Él es el que tiene todo de Ana María, tiene todo lo que se refiere. Yo imagino que hasta los derechos, las regalías y todo eso que pudiera ver, ahí están. Pero que yo me haya beneficiado en algo, no, nunca lo busqué porque yo crecí con mi padre y Luis Octavio creció con su mamá, que es la otra hija de Ana María. Con Entonces sí, Olga. realmente lo que dice las biografías de que tuvo 2 hijos es Lorenzo y Olga. Ya, eso sí, realmente. Y ya el González, me imagino que con el paso del tiempo, claro, con lo artístico, tuvieron que adoptar ya el apellido González como el oficial. Claro, claro. Pues sí, Porque inclusive gran parte de las hermanas que tuvo Ana María no llevan los González, ellos llevan el apellido de Del Valle. del Valle. Mi papá conservó el apellido de Del Valle. Claro. Más que, por ejemplo, en la biografía que muchas hay, sí dicen que su papá de Ana María era Mario. Y ya las biografías modernas dicen Mario González cuando era Mario del Valle. Sí, Claro, ciertamente. como muchos, también Juan Gabriel que se cambió el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Aguilera, ¿cómo se Alberto llama? Aguilera Valadez. Alberto Aguilera, Ah, entonces hay un momento que se bueno. cambian los nombres. O Chabelo se llama Javier López, y cosas así. Y yo me tuve que cambiar el nombre para escribir mis libros de poesía como Larry y puse Álvarez porque es el apellido de mi mamá. Entonces Larry Álvarez. El Armando se quedó por allá. ¿Y usted, Armando, canta? Porque bueno, usted también Le es voy a contestar en esta como me parte dijo teatral. sí, le voy a contestar como me contestó Gabriela Méndez, la hija de Tomás Méndez. Canto nada más en la regadera. Pero Y bueno, como nadie me escucha, no soy famoso. No, yo te voy a contar una anécdota. ¿Se acuerdan ustedes del político Miguel Alemán Velasco? claro. Lo Además, entrevisté, lo entrevisté en el Consulado de México en Los Ángeles, una vez que presentó su libro titulado Si el águila hablara. Es el hijo de Miguel Alemán, ¿no? Él escribió un libro sobre la silla presidencial. Si el águila hablara, ¿qué contaría? Y al entrevistarlo se me queda viendo y me dice, yo te conozco. Así se me quedó viendo, como que me conoces, y yo ni lo conozco nada más que por nombre. No, sí, tu abuela Ana María te llevaba a Telesistema Mexicano. Wow. Así, wow. y me queda así. ¡Ah! ¿Y cómo supo? Por el timbre de tu voz. Wow. Wow, increíble. Y yo no digo tanto que no canto, pero a veces yo cuando hago tonos y escucho a Ana María, ahí nos vamos. Cuando quiero, y no imitar, sino nada más cuando la escucho, como que yo sigo la canción y yo mismo me sorprendo porque estamos casi en el mismo, no la entonación, sino el timbre. Y Claro. ahí está Ana María. Entonces ahí sí. Tengo una hermana que se llama María del Rosario, que es García, María del Rosario por parte de mi papá. ¿La ve usted? Y es Ana María en las películas blanco y negro, idéntica. Hablé con mi hija hace como una media hora y dije, mira, te mando un video de tu bisabuela. Bueno. Sí, bisabuela. ¿A quién crees que se parece? A mi tía Chayo. Así. Sí, son igualitas, pero en esa edad. Ya. Mismo aspecto, o sea, físico, sí, es idéntica. Es como que volvió a nacer Ana María de mi hermana. Interesante, ¿no? Cómo todo Muy se va interesante. repitiendo. Y usted Los genes. entonces, claro, y este gen artístico que trae entonces, cómo lo representó o cómo se dejó ver en el teatro, ya en la carrera Pues, de usted?
nunca me dio un pánico escénico, como que lo agarré muy natural, la actuación. Como que fue la actuación la que más me atrajo, que el haber yo incursionado en la música. En primera, porque mi papá nunca me inculcó ser cantante ni ser artista, yo mismo lo encontré. Entonces ahí sí, y sí sobresalía por mi voz, sobresalía siempre en la actuación, todo el tiempo. Y después estudié radiodifusión en Los Ángeles, California, y ahí ya me di cuenta que tenía facilidad del timbre de la voz, no para cantar. Ya. Entonces ahí sí ya, no se me hizo cantar. En la regadera y, y dejo de cantar a los primeros cuatro frases. Yo imagino que sale el agua caliente cuando voy a salir fría. Que protesta. Yo le tengo una pregunta. De las hijas de Ana María, ¿alguien le siguió los pasos en el ambiente artístico? No que yo sepa. No, no, mi hermana Rosario sí llegó a cantar, pero no sé por qué no le siguió. Ahí sí no sé decir. Pero sí supe que sí tenía esa habilidad, como que cuando estaba en la escuela secundaria, en el coro, sobresalía mucho ella. De ahí en fuera no sé por qué no siguió. No sé, no tengo la menor idea. Yo digo que seguí los pasos de ella y le voy a contar otra anécdota. Cuando falleció la mamá de Ana María, yo estaba actuando en la Ciudad de México, en la zona de la colonia San Rafael, hay una zona de varios teatros cerca del Monumento a la Madre, y yo estaba actuando en una obra, estaba yo actuando con Claudio Obregón, el actor de telenovelas de esa época. Él actuaba en teatro y me incorporó a su elenco. Y estaba yo en el camerino cuando escuché que me andaban buscando y era el representante de ella, no me acuerdo cómo se llama. Y sí lo reconocí luego. Y me dicen Armandito, porque ella me decían Armandito. Armandito, mamá, tu mamá te anda buscando. ¿Y dónde está? Está acá a la vuelta en el Teatro Jorge Negrete, que quiere verte. Pues ahí voy caminando al Teatro Jorge Negrete y ahí estaba Ana María. Me senté en el carro con ella, la saludé y es cuando me da la noticia que su mamá había fallecido. Y le fue a avisar a mi papá y ya después yo ya me presenté y ahí estaba ella con todas las tías y la familia del Valle, estaban todos ahí. Y esa es la anécdota de que me buscaba siempre a mí, en ese sentido. Casi todos mis encuentros fueron relacionados con familia. Y recuerdo el último concierto en vida fue el 3 de mayo de 1983 en el Teatro de la Ciudad de México, en lo que era en ese tiempo el Teatro Esperanza Iris. O sea, mes y medio antes de que falleciera justamente, ¿no? De que Porque bueno, pues hoy se conmemora el 38º. Y claro, interpretó canciones de Lara, interpretó canciones de Chucho Rodríguez, cantó Eso le iba a canciones. preguntar, ¿cuál es su canción favorita? Porque ella cantó guapango, o sea, cantó muchos géneros y siempre estaba activa justamente en diferentes. Pues es considerada una de las mejores intérpretes de Agustín Lara. Y como dicen ustedes, casi no era muy conocida, no porque todo lo que hizo, lo hizo en Europa, a nombre de Lara y a nombre de México. Y ella trajo a México las canciones populares de España, la zarzamora, Camino Verde, El Emigrante. O sea, las canciones famosas de España, ella fue la que los trajo a México. O sea, ella se llevaba de México para allá y ella traía sus canciones de allá para acá. Bueno, pero ya el hecho de que cantara ella por primera vez, solamente una vez, y que cantara el Chotis de Madrid, bueno, ya eso es muy significativo, ¿no? La primera que los interpretó, pues cantó bolero, guapango, rancheras, corridos, o sea, era muy versátil en su fuerte, cuando hablé yo con mi tía, o sea, su hija, sí, ella me dijo que su fuerte eran los tangos, pero cuando conoció a Lara fue un cambio radical en su vida artística. Por eso misma Ana María dice en varias entrevistas que fue con la canción solamente una vez con la que le abrió las puertas. E inclusive hay un periodista mexicano, el día que fallece Ana María, que se llama Guillermo Ochoa, cuando abre su programa se oye la canción
Volver a empezar, de Cole Porter, Begin to Begin. Se oye y ya cuando dice, están ustedes escuchando a Ana María González, quien falleció esta mañana, lo que haya dicho, y me dice, llegó a la fama con solamente una vez. Así fue las primeras palabras que dijeron. Ni más ni menos, ya viste, N, estamos aquí celebrando esto también, ¿no? Y conmemorando toda esta música que finalmente nos determina como mexicanos, ¿no? Que yo no conozco ningún mexicano que no se sepa solamente una vez. Algunos de los chicos puede ser. Aunque se la sepa una sola vez. Sí, aunque solo se sepan solamente una vez, pero generalmente cantan. ¿Y cuál es su canción favorita, Armando? ¿Cuál es la interpretación que más le gusta de su abuela? Bueno, solamente de una vez es la de cajón, pero me gusta mucho cómo interpreta a María Grieber. La canción de María Grieber, como así, la otra que se llama Júrame. Júrame, aunque pase mucho tiempo. Esa me gusta mucho cómo interpreta. La otra que se llama la de Alma Mía. Alma Mía es una de las mejores. Es la que inclusive en cuestiones del amor, en mi persona es la que más me identifico. Y Alma Mía es mi vida sentimental o mi vida amorosa se traduce en esa canción de Alma Mía. Sola, siempre sola. Y si yo encontrara un alma como la mía, ¿qué cosas le diría? Ya, está intenso lo de la interpretación de Alma Mía, ¿verdad? Sí. Inclusive cuando me ha tocado hacer papeles actorales para encontrar el tono, el sentimiento, me acuerdo mucho de las canciones que canta Ana María. La forma como ella las interpretaba es como que me encuentro la clave para yo interpretar escénicamente el papel que me ha tocado. ¿Le tocó ver actuar a Ana María? Ir al set de grabación y cuando estaba ella haciendo alguna película, ¿le tocó verla? Me tocó más verla en escena. Cuando yo actuaba en esta colonia que le digo, en la Ciudad de México, pasaba por un hotel que se cayó con el temblor del año, no me acuerdo 85. 85, sí. 85. Había un café abajo que se llama el Café Capri. Estaba en la primera planta de ese hotel, del Hotel Regis, o Regis, ¿verdad? Y ahí siempre cuando pasaba veía la marquesina Ana María González. ¡Ahí voy! y la agarraba ensayando y me sentaba nada más, me reconocían y paraba el ensayo. Y ya le decían que, ¿vas a venir más noche? Pues sí, si vengo, tú vengo a verte, o qué. Le decía que me reconocieran, que me dejaban entrar, pues ahí entraba yo. Y ahí conocí en ese grupito, en ese tiempo conocí a personas como Olga Guillot, que también tenía su temporada ahí y eran muy amigas, parece. Entonces también me tocó ver personas de esa calidad. Yeah. Pero sí me tocó más bien verla que verla ya en la actuación que verla en ensayo. Si le tocaba en ensayo era de pura casualidad. A veces la veía yo haciendo sus quehaceres de su casa, barriendo, limpiando, y tenía todo volumen sus canciones. Ella misma se escuchaba. Sí, ella vivía, creo que en una colonia en la Ciudad de México, Doctor Bertis, no me acuerdo muy bien la calle, pero no me acuerdo el número. Y la vez pasaba por ahí, tocaba la puerta, ¿quién? Y soy Armandito. Un momentito, y quitaba las chapas, me dejaba pasar. ¿Okay? Y él la agarraba haciendo sus quehaceres, pero cantando, ya con eso se da una idea. Pero cómo es, ¿no? A pesar de ser una figura tan conocida, pues esta parte de su vida cotidiana, ¿no? De barrer y cantar, o de estar trapeando, hacer sus cosas en casa, o de ser mamá, o de ser abuela, pues a pesar de tener una vida artística tan intensa, pues la casa siempre es la casa, ¿no? Así es, así es. Y uno es parte también normal de ese medio, ¿no? Inclusive yo iba mucho a la casa que tenía su hija, o sea, mi tía Olga, en la colonia Coyoacán. En México me tocaba ir ahí,
Y ahí estaba, iba yo cuando ella estaba, para visitar, platicar, cosas así. Entonces me tocaban, eran puras encuentros con familia. Y claro, ya cuestiones de mi abuelo cuando fallece, pues estaba yo presente. O cuando falleció su mamá, estaba yo presente. Claro. Pregunten, pregunten, Vamos pregunten. a ir cerrando ya la entrevista porque nos quedan 4 minutos. ¿Algo con lo que quieras cerrar, N? No, realmente es muy interesante la historia de una gran artista, una gran cantante, conocerlo a través de esta parte un poco más íntima, la voz de su nieto, que pues todos, muchos desconocemos, y retomar las palabras que dije hace un rato, darle difusión para que no quede en el olvido, que los chicos vuelvan a escuchar esta música bonita. Sé que algunos ya están tan metidos en la tecnología que tal vez no les interese mucho, pero nosotros como consejo, retomar estos cantantes, estos personajes importantes de la historia mexicana, a través de su música, de su teatro, del cine, darlos a conocer nuevamente. Claro, ellos fueron muy famosos, pero el tiempo también ha hecho de las suyas. Me da un gusto conocer al nieto de Ana María González, y qué bueno que pudimos estar en esta entrevista con Armando García. Le agradecemos muchísimo, que no sea ni la primera ni la última, que se dé esta charla interesante y poder saber un poco más de esa gran actriz que fue Ana María González, la gran cantante también. Gracias. Es un placer haber estado con ustedes en su programa y espero que no sea la última vez y nos volvamos a encontrar en una entrevista más sobre la música, pues que heredamos de nuestros abuelos y bisabuelos. Así es. Y es trabajo de nosotros seguir difundiendo este tipo de música y enseñar a nuestros propios hijos y a nuestros propios nietos. Y bueno, esperamos que el programa se pase en la página del Consejo, en nuestras páginas personales, pero también vamos a estar pasando música de Ana María González en la estación 100.3 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, la Bohemia siempre la compartimos, es cada sábado y domingo a las 9 de la noche para que yo envíe el link y también lo podamos estar haciendo a través del Consejo, sobre todo este mes que se conmemora pues un aniversario más de la muerte, un aniversario luctuoso de Ana María González. Pues entonces iríamos cerrando, les agradezco mucho, una encantadora plática y pues estaremos entonces en contacto y haciendo también promoción de esta música que nos identifica como mexicanos. Muchas gracias. Ahorita. Muchas gracias. Gracias por la Gracias invitación. a A nuestro invitado. Un abrazo.